A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Gracias por acompañarnos semana a semana a decir las cosas como son. En esta oportunidad tenemos un especial invitado y él es Juan Carlos Calderón, el director de Plan B. El Plan B ha hecho una investigación muy especial y el título que contiene esa investigación es Sobrevivientes, 101 casos de violación de derechos humanos, de los cuales hay muchas muertes y muchos han sobrevivido. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Muchas César. Gracias, Patricio. Un cordial saludo a Juan Carlos. Yo quisiera decir antes de iniciar el programa que estamos con un actor que no ha dejado de interpelar, que no ha dejado de encarar a la corrupción e impunidad, y que esta investigación no es arbitraria, no es discrecional, sino que es el resultado de un proceso de largo aliento investigativo y pone de cara algo que en el Ecuador se necesita de forma bastante contundente, y es la construcción de memoria colectiva. Transparentar con valentía lo que sucedió en un periodo de una década, donde los organismos internacionales han recomendado y han sugerido al Estado ecuatoriano por materia de transgresión permanente de los derechos humanos, es una cosa bastante delicada. Con Juan Carlos vamos a hablar ahora de los sobrevivientes de una década. Juan Carlos. Gracias, muy gentil es su invitación. Este es un especial periodístico, en realidad es un especial multimedia que ha hecho el equipo de Plan B por completo. De las 5 personas que conformamos Plan B nos dedicamos a este proceso casi durante 9 meses. El tema es que nosotros habíamos hecho visto que en nuestra historia periodística de los últimos 5 años en Plan B y los últimos años en Vanguardia, habíamos recuperado y recopilado e investigado y publicado y denunciado además una serie de historias de violaciones de derechos humanos. En el camino, estas historias se van perdiendo en el tiempo, la gente se olvida, menos las víctimas. La gente termina por pasar a otro motivo, entonces, como nosotros vemos, cada semana hay un motivo distinto, como el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, en el cual hay un partido distinto y la gente se olvida del caso anterior, de la historia anterior. Nos propusimos no solo recopilar todo lo que habíamos investigado, sino además contrastar y ser mucho más rigurosos en todas las historias que habíamos publicado. Esto nos tomó, hace 6 meses lo empezamos a hacer, empezamos a recoger toda la información, recontactamos a las personas que en su momento hicimos la reportería y les volvimos a entrevistar, viendo qué había pasado con su historia, además. Porque uno de los problemas centrales que vimos en este proceso de investigación fue no solo el hecho mismo en sí, el hecho violatorio de derechos humanos, en esta recopilación y reinvestigación, sino además la impunidad en todos los casos. Y fue lo que marcó en general el especial, y por eso se llama Sobrevivientes, porque de alguna manera muestra la forma en que cada una de estas personas o sus familiares resistió y sobrevivió a estos hechos. Sobrevivientes empieza realmente con una frase muy, muy dura y que dice: hablar de derechos humanos en Ecuador es hablar de impunidad. Entonces estamos investigando un caso de impunidad, de impunidad desde el 2007 hasta el 2017, es decir, durante la década robada. Eso realmente fue una situación que las personas que soportaron esta violación de derechos humanos
muchos muertos, 37 muertos que ustedes han recogido, simplemente muchos de esos casos han quedado en la impunidad, han sido ocultados, o los actores simplemente guardan su dolor y guardan su amargura. Entonces el Estado ecuatoriano sigue en ese mismo proceso de impunidad, el Estado ecuatoriano sigue violentando los derechos humanos. Pero yo quisiera, Patricio, aquí distinguir entre Estado y gobierno, porque lamentablemente el gobierno administra temporalmente el Estado, pero a veces sucede que entra un gobierno distinto que no fue el responsable de estos casos y tiene que ofrecer disculpas públicas ante el Ecuador y ante el mundo por lo que hizo el gobierno anterior. Yo creo que hay que precisar que esto se produjo en un gobierno, fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero además quisiera dar un dato adicional, y es que desde la transición a la democracia en 1979, nunca antes del Ecuador había sido tan observado por la transgresión permanente de los derechos humanos como fue en el 2016, cuando se hizo el examen del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el examen periódico universal que hace Naciones Unidas en el 2017, donde son los países pares los que le recomiendan al Ecuador una serie de medidas para que se encauce en términos de transparencia, en impunidad y de mejorar los sistemas de administración de justicia en el Ecuador. Sí, en efecto, eso es lo que ha sucedido. Sin embargo, yo dije el Estado porque no es la primera vez. Sí. Recordemos nosotros que desgraciadamente los gobiernos que han violentado los derechos humanos, que han violado los derechos humanos, han sido juzgados por otros gobiernos. Es decir, el Estado en la sucesión de gobiernos sigue juzgando. Se han constituido comisiones de la verdad para no realmente investigar la violación de derechos humanos, sino para fastidiar al gobierno anterior, para juzgar al gobierno anterior. Sí, ese es un hecho lamentable. Desafortunadamente, la contaminación política termina contaminando también estas historias que pueden darse, ¿no es cierto?, en función clara de violaciones de derechos humanos. El problema central, insisto, es que estas personas afectadas fueron afectadas por una política estatal. Lo que demuestra este informe, y ha visto en conjunto 101 casos, en realidad son 160 casos y más, ¿sí? Y los lanzamos en un primer momento, ahora 101, para poder seguir subiendo también casos que se nos han quedado y casos también que en este momento pueden estar pasando, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que hicimos los textos, hicimos las historias de cada una de estas personas. Además, hicimos sus testimonios. Es decir, fuimos a sus casas, a donde viven, y les filmamos sus testimonios, ¿sí? De qué les pasó, cómo resistieron, cuáles son los resultados, cómo les afectó en su vida, en la familia y todo eso. Y además escogimos 20 historias, por decir, emblemáticas. Todo esto por razones de presupuesto, porque yo he escogido 100, las 100, ¿no es cierto? Y viajamos también en ese proceso e hicimos mini documentales pequeñitos de 3-4 minutos para pasar en redes sociales. ¿Qué es lo que está circulando ahora y que ha tenido un impacto impresionante en algunas historias que nosotros no imaginábamos? Por ejemplo, hoy se están cumpliendo 3 años de la muerte de la niña Valentina Cosíos, de 11 años, que su cadáver aparece en la escuela, en el patio de su escuela, echado. Su mamá lo descubre. Y luego 3 años ha sido una lucha enorme de su madre por obtener, primero saber qué le pasó a su hija, imagínense, ¿sí? Esa historia tiene este momento 500,000 de alcance en Facebook de personas y 250,000 reproducciones. Entonces eso significa que es un tema que interesa mucho a las personas. Ese tipo de trabajo es el mostrarle al país no solo los casos que sucedieron, sino además tenemos 20 casos adicionales que son historias que atraviesan los gobiernos. Atravesaron el gobierno de Rafael Correa, continúan y fueron antes. Caso Chevron. O sea, ahí hay una violación de derechos humanos de la gente. Nosotros, el tema del especial además es que se ponen en los zapatos de las personas. Sí, no del Estado, no del funcionario, sino de las personas. En ese camino hay otras historias que, por ejemplo, el caso de Abacá, que nosotros mismos denunciamos, la historia esta de semi-esclavitud de las plantaciones, de esta plantación japonesa en Ecuador,
de Abacá, que también es una historia de 50 años. Que tienen años aquí, ¿no? Que eso también protegidos está. por el Estado. Y además está un repositorio, ¿sí? O una biblioteca virtual de todos los informes que se han publicado de derechos humanos en el Ecuador de los últimos 10 años, y además del informe de la verdad que se hizo en la época de Febres Cordero, sobre la época de Febres Cordero. Es decir, todos los exámenes, los EPU, todo lo que se denunció en Ginebra, todo eso. Tenemos estadísticas, ¿no es cierto?, de violaciones de derechos humanos. Tenemos una base de datos gigantesca. Además tenemos mapas georreferenciados sobre los sitios donde se violaron derechos humanos. Es decir, la persona que quiera saber qué pasó en derechos humanos en los últimos 10 años, ahí está ahí. Ese es el esfuerzo que se ha hecho. Y esperamos que ese esfuerzo de alguna manera sirva para, como tú decías al inicio, el tema de la memoria. El tema de la memoria en nuestro país, que es un país que olvida muy rápidamente, ¿sí? O sea, los políticos en general le apuestan a la amnesia ecuatoriana. O sea, seguramente ya mucha gente habrá olvidado, o quiere olvidar, o está olvidando lo que significó el gobierno de Rafael Correa. Nosotros con este especial de sobrevivientes queremos mostrarle lo que significó el gobierno de Rafael Correa en materia de derechos humanos. Fue un acto sistemático, orquestado, estructurado desde las más altas esferas del Estado. Se ven ahí incluso grabaciones de archivo del propio presidente ordenando, ¿sí? Ordenando a la policía, justificando a las fuerzas que en ese momento actuaban a sus órdenes en violación de derechos humanos. En el esquema de sobrevivientes, la investigación recoge a la gente que fue violentada en sus derechos humanos por denuncias de corrupción, por denuncias de narcotráfico, por los muertos del 30S, activistas son muertes, gente asesinada. Son los asesinados. O sea, tenemos 37, hemos registrado 37 asesinatos, divididos por gente que fue asesinada luego de denunciar corrupción, gente que fue asesinada luego de denunciar casos de narcotráfico, que es el caso de Wellington Alcíbar, por ejemplo. Gente que fue asesinada, obviamente, en el 30S, que son asesinatos. Gente que fue asesinada por el tema de conflictos mineros o defensores de la naturaleza, y gente que fue asesinada por ejecuciones extrajudiciales. Pero el caso de la niña Cosillos, por ejemplo. Es un caso de femicidio. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? ¿Y el Estado qué tiene que ver ahí en la violación de derechos humanos? En la impunidad. Es decir, no hay una forma en la cual la madre, la familia, que tiene todo el derecho del mundo a saber qué le pasó, pero hay peritajes, hay cambios de peritajes, hay una serie de cosas confusas, ¿no es cierto? Porque Dios no quiera, uno de nosotros nos matan a un hijo o una hija, en una circunstancia que no conocemos. Lo mínimo que tiene uno como derecho, como padre o madre, es saber por qué le pasó. Así es, claro. Pero ni siquiera eso tiene derecho la madre de Valentina Cosillos. ¿Qué le pasó? Nadie le responde. Aparece su cadáver en la escuela de su colegio. El colegio no le importa, no sé, dice. Lo mío es de las aulas para afuera, claro, para adentro. César, ahí el Estado es. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros hablamos del... Cuando hablo de Estado, no hablo del Ejecutivo. Así es, correcto. Hablo de todo lo que es del Estado. Fiscalía, Claro, cortes. es el Estado. La Administración de Justicia, la Fiscalía, todo el que tiene que responder. Porque, digamos, vos eres un PhD, eres un oficial del ejército ecuatoriano y estudias esto y sabes que, de hecho, lo que se tiene que responder es como institución frente a las situaciones que se dan. No puede uno decir, bueno, se murió. Así es, correcto. Se murió en circunstancias violentas además. Entonces, fíjate, 37 muertos es una cifra demasiado alta. Es alta. ¿Sí? Uno es alto, sin saber qué le pasó. Ahí están casos obviamente emblemáticos como el de Jorge Gabela, el excomandante general de la Fuerza Aérea. Está de Fausto Valdivieso, ¿no es cierto? Pero hay casos que el país no conocía. Así es. Entonces, eso es lo complejo, es cómo va a responder el Estado ecuatoriano, pero también este gobierno, sobre lo que se está publicando ahí. Porque no es nomás de decir, han hecho un gran especial, les felicito, y gracias, ¿no? O
O sea, aquí se trata de gente que ha muerto, gente que ha sido torturada, gente que ha sido violentada en sus derechos, perseguida, etcétera, etcétera. Y nadie responde. Claro. Si nos hacemos, perdón la expresión, los locos como sociedad frente a esto, estamos condenados a repetir esta historia. Porque mañana vendrá otra persona, otro gobierno, como no les pasó nada a los anteriores, ¿cierto? Como no les pasó nada. Y como al señor Rafael Correa nadie le ha señalado con el dedo como violador de derechos humanos, yo sí lo hago, con evidencias de su gobierno. Vos fuiste víctima también de violación de derechos humanos. Sí, una parte en el sentido de una persecución judicial, de un asesinato de imagen, pero las historias que nosotros tenemos ahí ya tienen que ver con afectar a la dignidad de las personas que no solo fueron humilladas en lo emocional, sino en lo físico. El gobierno anterior le quitó la dignidad a las personas, es el tema, les arrebató la dignidad humana, porque esos son los derechos humanos. Entonces lo que tenemos ahí son las evidencias, lo que hemos mostrado periodísticamente son las evidencias. Y ya le toca a la sociedad reaccionar, pues, Patricio Cecitar. Bueno, y además hay un tema súper importante que Juan Carlos ha establecido con contundencia. Si no hay libertad en el ejercicio profesional del periodismo, no se robustece la democracia. Y la democracia tiene como un componente los derechos humanos. Pueblo que no conoce su memoria está destinado a repetirla. Pero yo quisiera aquí también llamar la atención sobre algo. Curiosamente, en el gobierno que se crea un Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el gobierno donde se ratifica y se grita con parlantes, con una amplificación potente que el Ecuador es uno de los que ratifica, reitera y auspicia el tema de las convenciones internacionales de derechos humanos, es donde más se transgredió los derechos humanos. Y la otra cosa que quisiera yo mencionar es que indudablemente tampoco es que nosotros estemos saliendo en la medida que podemos ver, por ejemplo, en la actuación de la Asamblea Nacional, un espíritu de cuerpo que reitera el silencio y la impunidad. Y hay casos que producen escalofrío, que son espeluznantes, como el mismo caso del comandante Jorge Gavela, como otro caso que es de Wellington Alcíbar, que muere cuando él denuncia la presencia del cartel de Sinaloa en el Ecuador. ¿Qué pasa con el caso del estudiante Ángelo Ayol, en donde se produce la primera sentencia por tortura, que curiosamente era un estudiante que ni siquiera estaba en las manifestaciones y es torturado por la Policía Nacional? Y también ahí hay una serie de casos de denuncias de derechos humanos que, insisto, donde se mira un Estado fallido, debilitado, porque no funciona adecuadamente la Fiscalía, los operadores de justicia hacen mutis, y además hay un espíritu de cuerpo que hace que el expresidente Rafael Correa, como que si tomara una lección a los ministros de justicia en ese momento, hace que reciten unas cosas contrarias a la verdad. Creo que este especial es un especial emblemático que, por cierto, no busca hacer política, es un especial que busca desde la investigación reiterar la importancia de los derechos humanos, pero que además yo diría que estamos inevitablemente invitados a ver Plan B, porque además uno de los productos estelares de Plan B también es, por ejemplo, el Museo de la Corrupción. Sí. Ese es un tema muy clave, Patricio. Sí, en efecto, pero también parecería, y esa es la primera impresión que da el reportaje y la denuncia, de que la estructura del gobierno de los revolucionarios fue hecha también para violentar derechos humanos, porque se crean instrumentos y aparatajes para eso, no solamente a través de la famosa SENAIN, no solamente a través del Ministerio del Interior, sino que también, como lo denunció el Diego Vallejo, que fue preso infamemente por 2 años por un delito que no cometió, un delito que le montaron. Él dice, se montó en el Ministerio de Justicia un aparataje de persecución y de violación de derechos humanos. Es decir, no solamente fue una estructura para llevarse el país, sino también para tratar de ocultar, violando los derechos humanos de los ecuatorianos. Pero Patricio, tiene lógica en el sentido de que vos no te podías llevar el país impunemente o robar impunemente si no sembrabas el terror entre la gente. Porque, claro, hay violaciones de derechos humanos masivas, por ejemplo, en el caso de los estudiantes del Mejía, ¿no es cierto?, que son torturados 50 estudiantes. Hay otra violación masiva cuando se dan las protestas en agosto, julio y agosto del 2015, cuando erupciona el Cotopaxi, ¿no es cierto?
y viene el Papa y le salva. Sí, realmente. Sí. Y además se hizo varios estados de excepción. Claro, Así. claro. Los Y estados de excepción, fíjate, claro. y es, por ejemplo, la toma del pueblo de Saraguro es brutal, entonces ahí hay una historia de violación masiva de derechos humanos, o el caso también al inicio de ese gobierno, que es el caso de Ayuma, Por ¿cierto? supuesto, Donde claro. hay una fortísima represión. Entonces, ahí tienes varias cosas, pero es interesante mostrar, Jorge Gabela, ¿por qué es asesinado? Por denunciar corrupción, por denunciar el tema de la compra. Compras de helicópteros, claro. Valdivieso, ¿por qué es asesinado? Fausto Valdivieso, por denunciar corrupción en un canal de televisión estatal. Sí. María Fernanda, del caso Cofieca. También Muere en un accidente hay de un tránsito, accidente, ¿no? supuestamente, claro. que nadie Un accidente investigó. de tránsito. Justamente en el momento que estaba haciendo las investigaciones y ella fue una de las denunciantes de este atraco en Cofiega a este señor Gastón Dusac, famoso caso Dusac, María Fernanda Lozuriaga, etcétera. Tienes las palizas a los estudiantes, ¿qué eran? Actos de represión para precisamente facilitar, ¿cierto?, que se siembre un estado de terror en el país, para robar, pues obviamente, para atracar al Estado, para que nadie proteste, para que nadie levante la cabeza. O sea, nosotros no nos metimos en temas de persecución judicial, pero tenemos el informe de la Mesa de la Verdad, ¿no es cierto?, de la mesa que dirigió Paul Jácome, y cual también yo me honré en pertenecer, donde hay 267 casos de persecución judicial, de criminalización, digámoslo así, ¿no es cierto? Todo eso también vinculado a facilitar la explotación minera en manos de los chinos, por ejemplo, ¿sí? O sea, persecución a las poblaciones. Entonces, la violación de los derechos humanos no se da porque sea un gobierno mala gente, o porque el tipo sea, o los tipos estos les encante violar los derechos humanos. Está vinculado directamente al interés económico y al interés de fomentar un clima de terror para que nadie proteste cómo se llevaba en el Ecuador. Fíjate que las denuncias, aunque nosotros como periodistas nos la jugábamos denunciando, pocos periodistas en la época de Correa, porque ahora sí asoma todo el mundo denunciando. Así es, correcto. Pero pocos periodistas denunciábamos en la época de Correa y nos la jugábamos. En ese momento mucha prensa se cayó, mucha prensa no denunció cosas, precisamente porque se montó un proceso de persecución contra la prensa también, precisamente para no denunciar. Y se violaron derechos humanos de periodistas, de periódicos, de lo que sea, para precisamente callar. Entonces ahí hay una lógica. Por eso yo digo, este grupo de violaciones de derechos humanos que presentamos aquí, que están ordenadas, están sistematizadas, son la muestra de que esto fue orquestado desde el Ejecutivo con la complicidad. No solo la complicidad, sino también con la connivencia, ¿no es cierto?, de los otros poderes del Estado. El silencio total. O sea, ahora no pueden venir así si yo no sabía, yo no había visto, estaba dedicado a mis tareas. O sea, ¿cómo no te puedes dar cuenta? Eso es grave. Hoy el presidente de la República fue parte de la década. Entonces, ¿cómo interpretar también ese silencio? Pero tiene que tener, o sea, sí, fue parte de esa década. El hecho es que hoy tiene la responsabilidad histórica de reconocer esto. No solo reconocer a las víctimas y a los sobrevivientes, sino también ver la forma de compensar ese sufrimiento, porque lo hizo el Estado ecuatoriano. Él no puede decir fue el gobierno anterior y yo fui vicepresidente en 6 años de ese gobierno, ¿sí? O sea, el 60%, ¿no? O sea, yo pago el 60%. Pero hoy tiene la responsabilidad histórica. Él puede decir tranquilamente que el Estado por lo menos ofrezca una disculpa a las víctimas. Y además, lo que se requiere, ¿no es cierto?, la lógica en todas las violaciones en la historia de la humanidad de derechos humanos que se han dado, es decir, reparación moral, emocional, material y promesa de no repetición, de que nunca más esto vuelva a repetir. Porque no podemos ser nosotros considerados un país violador de derechos humanos. Claro. O sea, eso es lo que, si vos ves esto, cualquier persona en el mundo va a decir, pero el Ecuador es lo peor del mundo. Está a la altura de otras violaciones, no en el dramatismo, ¿no es cierto?, que hay en otros casos, porque son las circunstancias históricas, son distintas, pero tú tienes un acto sistemático, eso es lo que yo voy.
ordenado, orquestado por la camarilla del poder, ¿cierto? Este círculo, ¿cierto? Íntimo, personal, muy cercano al gobierno, acompañado, insisto, además, con la complicidad de los otros poderes del Estado, le hace Fiscalía y Administración de Justicia. Y el silencio total de la Asamblea Nacional, obviamente. Pero desde luego la justicia especialmente y la fiscalía fueron instrumentos creados y puestos por el poder para precisamente ocultar todo esto, esta violación de derechos humanos. Claro, la reflexión es cómo se puede producir el desmontaje en gatopardismo, donde aparentemente todo cambia para que todo siga igual. Yo creo que la emergencia de estos portales digitales con un extraordinario trabajo profesional hacen lo que necesitamos siempre, memoria, no repetir. Y decirles que aun cuando haya reparación, restauración, disculpa pública y todo lo que económicamente puede recibir, nunca la vida de las familias será la misma, en ningún sentido. Me preocupan los dos instrumentos que están utilizando los gobiernos y que se utilizó en la década robada también. Fuerzas Armadas y Policía son instrumentos utilizados por el gobierno para violentar los derechos humanos. ¿Cómo manejar este tema? ¿Cómo evitar? ¿Cómo conseguir que las Fuerzas Armadas y la Policía digan, no señor, no podemos hacer eso? Pues bueno, yo creo que son dos momentos distintos, diferenciaría ahí. De Fuerzas Armadas no hay mucho acá, ¿no es cierto? Hay 2 o 3 casos, básicamente en temas de frontera, pero aquí hay Policía Nacional, mucho de Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional fue prácticamente desmantelada y reconstituida a imagen y semejanza del gobierno. Evidentemente, Patricio, tú has sido mando. Los mandos tienen la obligación moral de decir esto sí y esto no. Pueden hacerlo, claro. Pueden negarse a hacerlo. Hubo mandos en el Ejército Nacional, en Fuerzas Armadas, que dijeron no, con el tema del ISPA y todas esas historias. Les cortaron la cabeza, ¿sí? Pero al parecer en la policía no tuvieron la autoridad moral, ¿no es cierto?, ni cívica, ni ciudadana, ni de ecuatorianos, de decir, paren esto no es posible, no puedo cumplir esas órdenes. Iban y cumplían esas órdenes, ¿sí? Es más, ni siquiera creo que a veces no había ni órdenes, sino que lo hacían ya voluntariamente, ¿sí? Entonces, el problema fue que a partir del 30S, que es una fecha clave, un momento clave, un cambio en la historia del Ecuador, la policía es desmantelada, se le quita su autonomía, ¿sí? Y además, porque pasa a ser manejada absolutamente por el ministro del Interior, por una sola persona, ¿no es cierto?, por encima de todo el mando policial, y luego es, como digo, reconstituida, no solo gravemente, digo yo, en su estructura, sino además en estos grupos policiales, estas fuerzas especiales de la policía, ¿no es cierto?, que son las que actuaban, le hace Dirección General de Inteligencia, le hace la propia CNI, que no, aparentemente era un organismo civil, manejado por civiles, que finalmente estaba en manos de un policía, ex policía. Así es. Entonces, tenebroso además. Sí, y que hasta ahora no rinde cuentas sobre lo que ha hecho, con tantas denuncias que ha existido. Pero fíjate, y todo eso se va... Hay casos, están en sobrevivientes, pero quiero hacer notar una cosa. Las acciones que hizo ilegales, tipo caso Balda, la Policía Nacional en el exterior, ¿sí? O sea, violando las jurisdicciones de los otros países. Se creía en el Mossad, mejor dicho. Sí. Entonces entraron a Perú, entraron a Colombia, entraron a Panamá, a propósito del 30S, para sacar un poco, espiar a Galo Lara, hacer otros tipos de espionaje de gente que del 30S que se había refugiado ahí. Y estoy por sacar un informe sobre cómo entraron a Estados Unidos. ¿No? Entonces, o sea, hacer eso es montar ya toda una estructura para construir, porque son crímenes de Estado finalmente. Eso se llama, es un crimen de Estado, este tipo de actuaciones, ¿no? De esta manera, con nuestro invitado especial, Juan Carlos Calderón, director de Plan B, César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, sobre el tema sobrevivientes a la violación de derechos humanos durante la década robada, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.